Ahí ven la presión. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy se llama hemorragia de vías digestivas altas. Esto es lo que vamos a presentar el día de hoy, unas generalidades, epidemiología, causas de hemorragia de vías digestivas, cómo es la presentación clínica, cómo se hace la evaluación inicial, tratamiento y profilaxis. Entonces decimos que hemorragia de vías digestivas altas es aquella hemorragia que ocurre antes del ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz es este ligamento que ven acá, es este tejido conjuntivo, también se denomina ligamento suspensorio del duodeno. Aquí queda el píroro, primera porción del duodeno, segunda, tercera porción y cuarta porción del duodeno. Entonces, las hemorragias digestivas altas son hasta la última porción del duodeno. Aquí se ve una endoscopia, un endoscopio hasta donde usualmente se llega a encontrar, a visualizar. Es decir, con una endoscopia digestiva alta podemos diagnosticar la mayoría de hemorragias de vías digestivas altas. 65 por cada 100.000 individuos hacen una hemorragia de vías digestivas y comúnmente se manifiesta por la presencia de hematemesis o melenas. Más adelante vamos a aclarar un poco de qué se tratan estos dos términos, tanto de hematemesis como melenas. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de los pacientes, entre un 5 a un 10% de los pacientes con hemorragia de vías digestivas altas, se manifiesta con hematoquexia. Hematoquexia es la presencia de sangre fresca rutilante con las heces. No todas las veces entonces tenemos melenas, ni todas las veces tenemos hematemesis. También hay un cierto porcentaje que se manifiesta de esta forma. La hemorragia digestiva alta es 6 veces más común que la hemorragia de vías digestivas bajas. Es más frecuente en hombres y a medida que avanza la edad, tenemos más frecuentemente cuadros de hemorragias digestivas. Y a medida que aumenta la edad, pues usualmente los pacientes tienen más comorbilidades y por ende son más graves a medida que avancen los años. 3 entidades que son las más comunes. La enfermedad ulcerosa péptica, que esa enfermedad ya la vimos, tanto úlcera gástrica como úlcera duodenal, esa es la principal causa. Y las segundas dos causas más frecuentes es la esofagitis y la gastritis. Pero tenemos otras causas que en orden aproximado de frecuencia, allí están enumeradas, están nombradas de arriba hacia abajo, dentro de las más a las menos frecuentes. Y vamos a ver unas. Esta, por ejemplo, es una úlcera péptica. Ahí ven cómo se reproduce el video. Ahí ven, ahí están viendo el video. ¿Me confirman, por favor? Esa endoscopia creo que ya la había presentado en la anterior clase. Son múltiples úlceras gástricas. En este caso es una paciente femenina de 86 años hospitalizada por hemorragia digestiva alta. Se manifestó por melenas, hipotensión e ingresó con una hemoglobina de 7,8. En esa endoscopia se ven múltiples úlceras antecuerpo fondo. Aquí en esta otra endoscopia vemos algo que se llama vaso visible. Ya les voy a mostrar, ya va a aparecer. Ahí, perdón. El vaso visible es este vaso que se ve aquí. Ahí hay una úlcera y dentro de esa úlcera se ve como un vaso submucoso
me parece. Eso tiene importancia en el pronóstico, ya lo vamos a ver más adelante, y porque uno puede clasificar las hemorragias digestivas según una clasificación que se llama Forrest. Entonces, uno de esos Forrest es vaso visible. Dentro de esa clasificación hay una que se llama vaso visible, que es cuando directamente el vaso se ve dentro del interior de la úlcera. Esto es un sangrado en jet de una úlcera duodenal. Ahí se ve cómo directamente sale un chorro de sangre de la úlcera que llena completamente las paredes del duodeno. Ese sería un Forrest 1A. Más adelante los vamos a ver cómo se clasifica. Pero el sangrado en jet es algo grave, es el más grave de todos. Esta es otra úlcera duodenal. Y dentro de la úlcera duodenal, como se observa acá, aquí también hay un vaso visible sobre una de las zonas de la úlcera. Esta es la clasificación de Forrest. Entonces, eso, la importancia que tiene el Forrest es que nos da el porcentaje de recidiva. Si uno tiene una hemorragia activa, la clasifica como Forrest 1A o 1B. La 1A es la hemorragia en chorro o en jet, la 1B es hemorragia en capa, y más o menos tienen un porcentaje de recurrencia de recidiva del 50 al 55%. Hemorragia reciente, como lo veíamos ahí, ya sería una Forrest 2A, que es un vaso visible, ese tiene un riesgo de recurrencia del 43%. La Forrest 2B es un coágulo adherido, como se ve en este acá, es un coágulo que recubre toda la úlcera. Ese tiene un riesgo de resangrado del 22%. La Forrest 2C es un fondo de matina, es decir, se ve una mancha de un sangrado antiguo. Y la Forrest 3 ya es una úlcera que tiene una base de fibrina, tiene un riesgo de resangrado del 2%. Esto también sirve para el tratamiento. Más adelante, cuando les explique el tratamiento de hemorragia digestiva por enfermedad ulcerosa, según el Forrest, uno da o tratamiento solo con medicamentos o hay tratamiento por vía endoscópica. Otra causa de hemorragia de vías digestivas son esofagitis. En este caso, en esta endoscopia, se ve un paciente con una esofagitis hemorrágica alcohólica. Eso es saliva dentro del esófago. Ahí el endoscopista pasa hacia ese ya es el cardias, el estómago, y ahí se visualiza cómo la mucosa del esófago está muy maltratada, tiene áreas de sangrado. Es producido por alcohol. Ahí se ve también una hemorragia, una úlcera en el estómago, se alcanzó a ver. Y pues gastritis. Gastritis, perdón, esta también es de esófago. Ese es el esófago. Ahí está ya cercano al cardias. Eso es estómago ya. Duodenitis. Este es un duodeno normal. Creo que de este no habíamos visto muchos. El duodeno se caracteriza por esos pliegues, esos repliegues grandes. Y en el interior del duodeno se alcanza a ver un poco de bilis, que es ese material amarillento que se ve ahí. Y este es un caso de una duodenitis. Se ve la mucosa enrojecida con áreas de sangrado. Y aquí en esta zona de acá, ahí se ve una úlcera. Una de las causas más importantes en el paciente cirrótico son las varices esofágicas. En esta endoscopia ahí se ven los cordones, se ven dilataciones varicosas. Eso ya casi es tercio distal del esófago. Debajo de esos cordones hay unas dilataciones venosas, son las varices.
Y este es un paciente de 49 años de sexo masculino con historia de alcoholismo de más de 30 años. Ese paciente tiene una varice, una ruptura de una varice esofágica. Hasta ahora aquí está entrando el endoscopista. Ahí va entrando. Hasta que llega a la parte inferior del esófago. Ahí se ve la varice rota, como sangra. Es un sangrado en jet. Eso es una emergencia médica, es algo muy grave. Recuerden que un paciente con varices esofágicas con cirrosis, su expectativa de vida se acorta si sucede un evento de estos. Pacientes requieren politransfusión masiva, ligaduras endoscópicas, administración de vasoconstrictores sistémicos. Y la hipertensión portal también da cuadros de varices, pero no en el esófago, sino en el estómago. Eso se llama gastropatía hipertensiva portal. En este caso, las arterias y las vénulas del estómago están dilatadas, usualmente en el fondo y en el cardias. Parecen un aspecto de piel de culebra, de apariencia reticulada. Otra causa de hemorragia digestiva son las angiodisplasias. Este paciente tiene 72 años, había tenido varios episodios de melenas. En este paciente se le encontraron dos anormalidades. Uno es una úlcera de Dilafou y la otra es una angiodisplasia. Ya las vamos a ver un poquito más de cerca. Ahí se está acomodando la punta del endoscopio. Eso es lavado con agua que se introduce a través de una vía del endoscopio. Ahí se ve, ahí están las dos. Entonces la angiodisplasia, es esta dilatación de un vaso sanguíneo como en forma de araña, y la úlcera de Dilafou es esta malformación arterial venosa que se ve al lado de la angiodisplasia. Usualmente estos pacientes que tienen estas lesiones se tratan con escleroterapia o con bandas, ligadura con bandas. Esta es otra lesión de Dilafou. Recuerden, es una arteria dilatada en el tejido submucoso del tubo digestivo. Pueden haber Dilafou en el estómago o en el colon. Ahí se ve cómo tiene un sangrado de jet ese Dilafou. Aquí se repite. Ahí se ve cómo está sangrando activamente. Esto es otra úlcera, otra lesión o úlcera de Dilafou. Puede ocasionar cuadros de sangrado masivo. Aquí se ve muy bien cómo esa arteria está dilatada a nivel de la submucosa del estómago. Esto es una ectasia vascular antral gástrica, es una paciente de 91 años. Son anormalidades vasculares. Ahí se ven varias. Ahí. Eso con una pequeña ulceración del estómago, pues tiende a sangrar mucho. Puede dar cuadros de hemorragias recurrentes. También el tratamiento es con escleroterapia, esclerosar esas dilataciones vasculares. Esto es un Mallory Weiss. El Mallory Weiss, recuerden que son desgarros de la mucosa del esófago. Usualmente, mira, ahí se ve muy claramente cómo se ve el desgarro de la mucosa esofágica. Ese es el cardias, ese. Y también tiene algo de desgarros a nivel gástrico. Esa es la retrovisión. Ahí también se ve el desgarro de la mucosa.
En ese caso es un paciente de 58 años quien había tenido episodios de hematemesis. Esos desgarros del esófago se producen cuando los pacientes tienen episodios de vómitos, arcadas muy recurrentes, muy severos, y desgarran la mucosa y se rompe algún vaso sanguíneo que esté allí debajo. Este paciente de sexo masculino, 38 años, en periodo de vacaciones de Semana Santa, había tomado cervezas hasta 20 días, 20 al día, y presentó un cuadro de vómitos de alta intensidad fuerte, precedidos posteriormente de hematemesis. Ese es el estudio endoscópico, se ven los desgarros severos, tanto a nivel gástrico, el estómago prácticamente está lleno de sangre. Muchas veces se encuentra el estómago así lleno de sangre y no se ve claramente el sitio o el origen del sangrado. Cuando eso sucede, el endoscopista trata de limpiar con agua para ver si se ve el sitio de sangrado. O se le da un medicamento, un prokinético, que acelere el vaciamiento gástrico y que permita lavar esos restos hemáticos y se pueda identificar mejor la lesión. Las lesiones de Cameron son úlceras, básicamente, que se localizan en el hiato diafragmático. Son pacientes que tienen hernias hiatales gigantes y sobre esas hernias hiatales aparecen úlceras. Esas úlceras solo se ven como son en el hiato, solo se ven con la retrovisión, o sea, hay que darle vuelta al endoscopio hacia arriba, hacia el cardias, para que se pueda visualizar. Esta es la úlcera grande. Esto. Llaman úlceras de Cameron o lesiones de Cameron. Esto es una causa rara de hemorragia de vías digestivas, pero ocurre. Son fístulas aortoentéricas, es decir, son comunicaciones entre la aorta y los intestinos. En este caso, se trata de un paciente que tiene una prótesis intraarterial en la aorta. Este es graf es como la prótesis. Esa prótesis se ulceró en una zona, se pegó con un intestino y a través del intestino empezó a verse la prótesis, que es eso amarillo que se ve ahí. Eso es una prótesis de aorta. Este paciente es un paciente que se le está haciendo una endoscopia digestiva. Observemos qué sucede aquí adelante. Este es un paciente que se le hizo una resección de un tumor y se le hizo una anastomosis. De esa anastomosis se le tomó una biopsia, que es lo que está haciendo ahí el endoscopista, y producto de la toma de la biopsia hacen cuadros de sangrado. Entonces esto es una causa iatrogénica posbiopsia. Al intentar una biopsia, lo que termina lesionando es la mucosa. Estos son cuerpos extraños. Dependiendo el tipo de cuerpo extraño, tiene un nombre. Por ejemplo, si se llaman besoares. Los besoares, si está conformado por fibras vegetales, se llaman fitobesoares. Si están conformados por pelos, se llaman tricobesoares. O por medicamentos que no se digieren bien, se llaman farmacobesoares. En este caso creo que es un fitobesoar, una formación de un cuerpo extraño, producto de fibras vegetales. Eso también puede llegar a sangrar, a erosionar la mucosa. Tumores gastrointestinales también es una causa de hemorragia de vías digestivas. Afortunadamente no son frecuentes, y los tumores que sangran son tumores gigantes. Este caso es el esófago distal. Ahí se ve una ulceración, un tumor ulcerado. No se ve con estigmas de sangrado reciente, no tiene, sino se ve más bien una capa de fibrina.
Eso ya es estómago. Este es un tumor de la unión gastroesofágica donde se ve una estenosis debido a ese tumor. Ese sí tiene estigmas de sangrado. Ahí está el cardias. Y se ve el tumor gigante. Ese tumor también es esófago distal. Ese tiene estigmas de sangrado. Este es un paciente que se perfora durante la endoscopia. Le estaban haciendo una dilatación del esófago. Fíjense, por ahí va a aparecer una imagen donde se abre la mucosa. Ahí se rompió la mucosa, se rompió en esta zona. Ahí se ve cómo están las fibras del músculo del esófago. Veámoslo nuevamente. Aquí tenía una mucosa sana y de un momento a otro por la dilatación, ¡pum!, se rompe la pared. Eso sangra y duele. Este es un tumor gástrico antropilórico. Ahí se ve esto que está acá. Es una zona muy diferente a la mucosa. Ese es un paciente de 55 años, se hizo un chequeo de rutina de endoscopia y colonoscopia. Se le encontró esa úlcera, se le realizó biopsia y la biopsia reportó un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Posiblemente ese carcinoma sea en un estadio temprano. Ahí se ve bien cómo está la lesión inicial. Porque lo que más vemos son estos adenocarcinomas ya de un tamaño más grande. A veces cuando son tan grandes son los que dan síntomas. Ahí está avanzando, ahí se ve el tumor, ahí se empieza a ver. Este sí es un tumor muchísimo más grande, tiene estigmas de sangrado, sangrado en capa y se ven áreas de fibrina y coágulos adheridos al tumor. Ahí se ve a la retrovisión, ese creo que es el píloro. Ese es otro tipo de tumor, ya lo vamos a ver. Y creo que está entrando al píloro. Ahí ya es duodeno, primera porción, y ahí se ve el tumor en el duodeno. Tumores de mal aspecto, parecen un cerebroides similares y con unos tejidos de fibrina. Esos tejidos de fibrina están pintados por material bilioso porque son duodenales. Fíjense que estos no sangran tanto. Otra causa de sangrado digestivo es la hemofilia. La hemofilia es sangrado del tracto digestivo, pero a nivel de la vía biliar. Las causas más frecuentes de hemofilia, la que se ve ahí en la A, es después de una CEPRE, de una intervención, de una colangiografía retrograndoscópica, a través de donde se explora la vía biliar. Es una causa iatrogénica. Otra es la traumática, un golpe a nivel de la vía biliar puede llegar a producir hemofilia, o lo otro son tumores de la vía biliar que se ulceren y dan sangrado. Y este se llama hemosucus pancreaticus. Eso es sangrado proveniente de la vía pancreática. Recuerden que la vía pancreática es la papila de Vater. Este es un paciente con una pancreatitis crónica que una zona, un área del páncreas se erosionó y lesionó una arteria pancreática. Y ahí lo que se ve es la papila de Vater con sangrado. Bueno, entonces esas eran las causas de hemorragia de vías digestivas. Como lo mencionamos al inicio, se puede manifestar de dos formas, con hematemesis o melenas. La hematemesis puede ser sangre roja rutilante, de color rojo vivo, o puede ser una sangre de aspecto en cuncho de café, que es lo que sugiere es que la sangre se ha digerido en el estómago y toma esa coloración oscura. Ambas manifestaciones sugieren
sangrado proximal al ligamento de Treitz. Una sangre fresca usualmente refleja un sangrado moderado a severo, mientras que una sangre en cuncho de café sugiere un sangrado más limitado, más leve. Las melenas se manifiestan, son deposiciones heces negras, alquitranadas, brillantes, de mal olor. Cuando vean la primera melena en un hospital, nunca se van a olvidar de la apariencia de esa sangre. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden las melenas con deposiciones de color café oscuro, pero las melenas son totalmente negras, brillantes, de mal olor. Y en el 90% de los casos, cuando hay melenas, se refiere a un sangrado proximal al ligamento de Treitz. A veces, en los sangrados del intestino medio también puede llegar a producir melenas. 50 mililitros de sangre pueden producir melenas, y las melenas se manifiestan usualmente cuando hay un sangrado en la parte del tracto digestivo alto. Pueden ocurrir hasta 14 horas después del sangrado a que se manifieste la melena. Eso es hasta que la sangre que estaba en el estómago, en el esófago, atraviesa todo el tubo digestivo. Y pueden aparecer melenas hasta 5 días después del último episodio de sangrado, para que lo tengan presente. Hematoquexia se refiere a sangre roja combinada o mezclada con las heces. Generalmente la hematoquexia es de sangrado digestivo inferior, es decir, sangrado del colon, del intestino grueso. Pero hay pacientes, ya lo dijimos, entre el 5 al 10% de los pacientes con una hemorragia masiva pueden llegar a atravesar todo el tracto digestivo y que la sangre roja rutilante se vea mezclada con las heces. Hemorragia oculta se refiere a una hemorragia que no tiene ninguna manifestación típica de sangrado, se manifiesta es con los síntomas de anemia. Uno se da cuenta que hay un paciente con una anemia ferropénica, microcítica, hipocrómica, le hacen una endoscopia digestiva y ahí se ve la úlcera con estigmas de sangrado. Pero ese paciente nunca refirió ni hematemesis ni melenas. Entonces la manifestación clínica en ese paciente fue los síntomas derivados de la anemia. Cuando un paciente llega a urgencias con una hemorragia de vías digestivas, lo primero que hay que hacer es pues indagar sobre los síntomas. Después, la evaluación de los signos vitales para mirar si el paciente está o no estable, hemodinámicamente estable. Se debe valorar si hay taquicardia, si hay hipotensión. Ahí están los valores anotados de qué es cada valor. Y se debe valorar el ortostatismo. Ortostatismo refleja pérdida del volumen intravascular. Y la prueba diagnóstica con la que uno hace es tomando la presión arterial. Entonces uno le toma la presión arterial al paciente acostado y sentado. Y si hay un cambio en la presión arterial sistólica mayor a 20 o un aumento en la frecuencia cardíaca mayor a 20, al cambiar de la posición acostada a la posición de pie, el paciente está con ortostatismo. Es un reflejo de hipovolemia. Y siempre investigar sobre las comorbilidades del paciente. Esas comorbilidades que están ahí anotadas son las que terminan matando al paciente. Usualmente la hemorragia digestiva, para que mate a un paciente, tiene que ser una hemorragia masiva. Lo que hacen las hemorragias digestivas es descompensar las enfermedades de base. Entonces, si el paciente tiene una cirrosis hepática y hace un sangrado digestivo por varices, usualmente toda la enfermedad cirrótica se descompensa. Un paciente con una cardiopatía isquémica, con una insuficiencia cardíaca, que pierda sangre por una hemorragia digestiva, que haga síntomas de anemia, puede infartar el paciente, puede meterlo en falla cardíaca, puede descompensar una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, una fibrilación auricular, que finalmente son las causas de muerte en hemorragia de vías digestivas, las descompensaciones de sus comorbilidades. Siempre debemos preguntar el consumo de medicamentos, de aspirina, de otros AINES, para identificar de pronto la causa. Y también debemos preguntar si el paciente está anticoagulado o antiagregado. Esto es una práctica que se hace en algunos hospitales, que es el paso de una sonda nasogástrica. El paso de la sonda nasogástrica en la figura A
Uno mira qué fosa sanguínea es más grande, qué fosa sanguínea tiene mejor permeabilidad, por allí inserta el tubo, la sonda nasogástrica pegado a la pared inferior de la faringe. Después se avanza, se le pide al paciente que pase saliva o que pase agua, uno le puede dar un poquito de agua, con eso avanza la sonda hasta que la sonda se inserta en el estómago. De allí se instila una solución salina, se instila solución salina o agua y posteriormente se hace una recuperación del material instilado, o sea, se hace un drenaje. Si uno aspira sangre, es una forma de hacer diagnóstico de hemorragia de vías digestivas. Es una práctica controversial. Muchos cirujanos, gastroenterólogos, internistas, médicos intensivistas no recomiendan esa práctica porque con el mismo tubo que uno inserta con la misma sonda puede erosionar una pared de la mucosa del estómago o del esófago. Entonces muchas veces no, pero hay personas que lo hacen y en la actualidad lo podemos ver en nuestra práctica. Estos son factores de riesgo que hacen que uno tenga posiblemente un cuadro de hemorragia de vías digestivas. Entonces, si el paciente viene por un síntomas sugestivos de hemorragia y ya ha tenido una historia previa de hemorragia de vías digestivas altas, aquí donde dice LR, factor LR positivo, tiene 6.6 veces más riesgo de que nuevamente esté cursando con una hemorragia de vías digestivas. Si el paciente refirió la presencia de melenas, tiene hasta 5 veces más riesgo de que el paciente realmente tiene una hemorragia de vías digestivas. Y estos son forma de examinar los pacientes. Entonces, a través de un tacto rectal, usted puede identificar la presencia de melenas. Con un tacto rectal, si usted encuentra melenas, tiene 25 veces más la posibilidad de que un paciente si realmente tiene una hemorragia de vías digestivas. Lo otro es el lavado de la sonda nasogástrica. Si usted mete una sonda nasogástrica, aspira el contenido gástrico y recupera sangre, el riesgo de hemorragia de vías digestivas es del 9.6 veces más. Incremento de nitrogenados, buncreatinina con un índice mayor a 30, 7 veces, o si tiene un hematocrito menor a 20, tiene 2.6 veces más riesgo de que se esté presentando una hemorragia de vías digestivas. Después de valorar si tiene o no tiene hemorragia de vías digestivas, uno le puede hacer estos dos scores. Este de allí se llama Glasgow-Blatchford. Y ese score mira las siguientes comorbilidades. Mira si tiene hemoglobina, cuánto está el BUN, cuánto tiene la presión sistólica, el sexo, si está taquicárdico, si tiene melena, si hizo síncope, si tiene historia de enfermedad hepática, cardíaca. Y uno llena cada ítem y le da un puntaje. Por ejemplo, en este caso, hemoglobina de 5, un BUN de 30, sistólica de 105, mujer, etc. Llena uno todos los ítems y le da un puntaje de 15. Eso sirve para identificar qué pacientes uno hospitaliza. Si tiene un Glasgow-Blatchford de 0 a 1, ese paciente se le puede hacer manejo ambulatorio, se le puede hacer la endoscopia y el manejo ambulatorio. Si tiene puntajes mayor a 1, ese paciente debe estar hospitalizado y se deben hacer estudios. Y este es otro score, se llama ROCAL, también pide la edad, se revisa si el paciente está taquicárdico o hipotenso y si tiene alguna comorbilidad mayor. Y ese se utiliza para toma de decisiones si requiere un manejo urgente o si se puede hacer un manejo ambulatorio. Cuando uno hace un manejo ambulatorio, la sugerencia es que se tenga una endoscopia digestiva las próximas 48 horas. Si no, el paciente, si uno tiene la expectativa de que eso suceda, pues lo hace. Si no, el paciente debe quedar hospitalizado. Cualquier puntaje ROCAL mayor a 1 se hospitaliza. Sin embargo, esos dos puntajes, el Blatchford y el ROCAL, por ejemplo, no predicen, aquí estos son los LR, no predicen qué tan grave es la hemorragia de vías digestivas. Entonces, realmente en la práctica diaria, pues se hacen, pero no son de mayor utilidad. Tratamiento de la hemorragia de vías digestivas. Entonces, vamos a ver
cuál es el manejo inicial, qué fármacos utilizamos, cuándo transfundimos un paciente y en qué momento se le hace una endoscopia de vías digestivas. Entonces, manejo ambulatorio cuando el Blatchford score de 0 a 1. De lo contrario, el paciente se deja hospitalizado. Pacientes que se les encuentre inestabilidad hemodinámica debe tener tratamiento en unidades de cuidados intensivos. En unidades de cuidados intensivos, como el paciente está vomitando sangre o tiene hematemesis, siempre hay que estar pendiente que las vías respiratorias estén permeables, que sus signos vitales se mantengan estables, que el ritmo cardíaco siempre sea sinusal y se mira qué tanto está orinando. Cuando un paciente no orina es que está hipovolémico, está deshidratado, está perdiendo sangre. El paciente debe estar sin vía oral. Se le debe colocar un acceso intravenoso, ya sea periférico o central, dependiendo del estado hemodinámico. Se le pone oxígeno si el paciente está desaturado con oximetrías menores a 90. E inicialmente, si el paciente está hipotenso, se debe manejar con líquidos endovenosos isotónicos, solución salina normal o lactato de Ringe. Y le ponemos bolos de 20 por kilo. O en esta guía, en este caso, recomiendan bolos de 500 a 1000 centímetros y se reevalúa. Se reevalúa si hay mejoría del estado hemodinámico con la hidratación, con la administración de líquidos endovenosos. Y posteriormente se le dejan líquidos endovenosos de mantenimiento de 1 a 1.5 cc kilo por hora. Fármacos. Entonces, el fármaco de elección son los inhibidores de bomba de protones. El que más utilizamos en nuestro medio es el omeprazol. Es una forma que viene en ampolla para administración endovenosa. La otra opción es esomeprazol, también vienen ampollas de 40 miligramos. Y antiguamente venían unos anti-H2, que era la ranitidina, se podía poner intramuscular o subcutánea, pero esa presentación y la ranitidina como tal no está disponible ya en nuestro medio por reacciones secundarias. Entonces, lo que usamos son inhibidores de bomba de protones. Entonces, hay dos formas de poner inhibidor de bomba de protones. Primero se administra un bolo de 80 miligramos, es decir, 2 ampollas de omeprazol. Ese bolo inicial se administra en un periodo de 30 minutos y después al paciente se le pone una infusión continua de 8 miligramos por hora hasta completar 72 horas o se le pone una dosis cada 12 horas, 40 miligramos endovenoso cada 12 horas. ¿Cuál es mejor? Ninguno. Ambos son igual, se han hecho estudios comparativos de qué sirve más, pero la utilidad de ambos, tanto cada 12 horas como en infusión continua, es la misma. Entonces usted lo puede utilizar de las dos formas que quiera. Y hay estudios también que se han comparado poner omeprazol o esomeprazol por vía endovenosa o por vía oral. Y realmente, si el paciente ya se le hace la endoscopia, se le encuentra una úlcera péptica, por ejemplo, y se le da manejo con IVPs, al paciente da lo mismo ponerlo endovenoso o ponerlo vía oral. Los fármacos inhibidores de bomba de protones reducen la necesidad de tratamiento homeostático endoscópico, es decir, reducen la severidad del sangrado, pero estos fármacos no cambian mortalidad. En el caso de hemorragia digestiva por varices, se le debe poner al paciente, pues si está perdiendo sangre y está anémico, se le pone transfusiones de sangre, se le hace ligadura endoscópica y los fármacos que se utilizan en sangrado varicial son fármacos que hacen vasoconstricción de la circulación esplásmica, es decir, de la circulación intestinal. Esos fármacos cierran las arterias y son dos, terlipresina y somatostatina. Y un análogo de la somatostatina es el octreotide. La terlipresina y la somatostatina son fármacos que hacen vasoconstricción, pero como efecto colateral pueden hacer episodios de taquiarritmia o de crisis hipertensivas. Entonces, estos fármacos deben administrarse bajo monitoría en una unidad de cuidados intensivos o intermedios. La dosis de terlipresina son 2 miligramos cada 4 horas. Una vez se ajuste, ¿ahí me están escuchando?
entendido. Una vez se ajuste o se reduzca el sangrado, se dejan de administrar, se administran por un periodo de 2 a 5 días. Y la somatostatina también son fármacos que inhiben los vasodilatadores intestinales, por lo que hacen también vasoconstricción del lecho esplácnico. Somatostatina, la dosis es fácil, bolo de 250 y se continúa a 250 por hora, y electrotide 50 en bolo y se continúa en una infusión continua de 50 microgramos hora. Otra alternativa cuando no hay estos dos medicamentos es una alternativa off-label, no tiene mayor evidencia, pero se puede utilizar, que es la vasopresina, la dosis de 1 a 5 unidades por hora. Esto es una medida desesperada en varices esofágicas, se llama sonda de Sengsteigen-Blakemore. Es una sonda que es la de color amarillo, se introduce por la nariz, tiene un trayecto hacia el esófago y hacia el estómago. Y esa sonda tiene dos balones, un balón esofágico, que es el que está en color rojo, y un balón gástrico, que ese es el que está en color amarillo. Eso es cuando hay unas varices como las que vimos, que no se pueden hacer hemostasia, que no le sirve la vasopresina, que no le sirve la terlipresina, que sigue sangrando el paciente, que sigue el paciente anémico, pues es una medida desesperada de controlar el sangrado digestivo. Entonces se mete la sonda y se infla y las varices quedan presionadas contra las paredes del balón de la sonda. Así se puede tener el sangrado. En la mayoría de hospitales no hay esa tecnología. Entonces lo que usamos son sondas Foley, como las sondas urinarias. ¿Cuándo transfundimos en hemorragia de vías digestivas? Entonces depende. Usualmente cuando los niveles de hemoglobina están menores a 7, es conveniente hacer una transfusión. Por ejemplo, si el paciente llegó con una hemoglobina de 5, debe ponérsele sangre. Si el paciente tiene entre 7 y 10 de hemoglobina, hay que revisar si tiene alguna comorbilidad cardíaca. Si el paciente tiene un infarto agudo del miocardio, debe ponérsele sangre. Así la hemoglobina esté, por ejemplo, en 8. ¿Por qué? Porque en ese tipo de pacientes la meta de hemoglobina es mayor a 10. Si el paciente no tiene un infarto agudo del miocardio, pero tiene una inestabilidad hemodinámica, tiene una falla cardíaca descompensada, tiene un EPOC, por ejemplo, exacerbado por un cuadro de hemorragia de vías digestivas, es apropiado ponerle sangre. ¿Para qué? Para lograr metas mayores a 10. Si no tiene ninguna de esas, pero el paciente tiene enfermedad coronaria conocida, la meta es mayor a 8. Si está en cuidados intensivos, la meta es mayor a 7. Si tiene un sangrado masivo, la meta es mayor a 7. Si tiene antecedentes de cirugía cardíaca, la meta mayor a 7,5. Entonces, si están entre 7 a 10, depende de la comorbilidad que tengan. Y si está la hemoglobina mayor a 10, usualmente lo que hacemos es vigilancia. Se le hacen hemogramas periódicos y si uno ve un descenso significativo de hemoglobina, por ejemplo, que en 6 horas el paciente pase de hemoglobina de 10 a, que llegue con hemoglobina de 16, por ejemplo, y que en 6 horas el paciente tenga 10 de hemoglobina, ha perdido 6 gramos de hemoglobina, es decir, ha perdido casi la mitad de la volemia. Entonces, en ese paciente sería conveniente ponerle sangre, así no tenga unos niveles bajos, pero uno sí mira la curva y que haya un descenso significativo. A ese también transfundimos. Esos son transfusiones de glóbulos rojos. Transfusiones de plaquetas, usualmente cuando hay una hemorragia activa y tiene un recuento menor a 50.000, se le pone plaquetas. Si el paciente tiene 10.000 plaquetas y va a ser llevado a endoscopia digestiva alta, la meta es mayor a 20.000. Y hay una práctica que se acostumbra mucho, es el paciente con antiagregación plaquetaria. Por ejemplo, paciente que tiene azaclopidogrel, tiene doble antiagregación plaquetaria, y ese paciente en teoría tiene las plaquetas disfuncionales. A veces a ese paciente se le transfunde, pero realmente los estudios que se han hecho en ese subgrupo de pacientes no ha demostrado que tenga una evidencia en que mejore la hemostasis. Es decir, en antiagregación plaquetaria no se recomienda las transfusiones.
El paciente anticoagulado que tiene una hemorragia digestiva se debe suspender el anticoagulante de forma inmediata y se deben administrar agentes de reversión. Si usted tiene un paciente con heparina y sangra, le pone protamina. Si tiene un paciente con warfarina y sangra, le pone o vitamina K o plasma fresco congelado o complejos protrombínicos, Caplex. Si usted tiene un paciente anticoagulado con los nuevos anticoagulantes, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, le pone el antídoto que se llama andexanet. Y si el paciente está con dabigatran, le pone idarucizumab, que es el antídoto. Endoscopia. Entonces, la endoscopia sirve para el diagnóstico, para identificar la lesión sangrante y como terapéutico. La terapia es para lograr la hemostasia inicial. Hay intervenciones de forma endoscópica que pueden hacer hemostasia en las lesiones dependiendo de lo que se encuentra. La recomendación es que se haga una endoscopia digestiva dentro de las primeras 24 horas de ingreso de admisión del paciente al hospital. Hay algo que se llama endoscopia temprana o endoscopia urgente, que es que la endoscopia se haga entre las primeras 6 a 12 horas. Realmente no es una práctica que se recomiende, no sirve. Lo que más sirve es la reanimación hemodinámica, que usted transfunda al paciente, que usted le compense las comorbilidades, que usted hidrate al paciente, que usted le mantenga un volumen circulante efectivo al paciente, que el paciente esté despierto, que el paciente tenga una buena oxigenación, es decir, la estabilidad hemodinámica, cardíaca y respiratoria es la intervención que se debe hacer de forma inicial. Después de eso, usted le solicita la endoscopia, pero no de forma urgente. Es decir, no es que llegue el paciente a urgencias y llegue sangrando y ahí mismo debe ingresar a una sala de endoscopia de vías digestivas, no. El paciente debe brindársele la atención inicial de su estado hemodinámico cardíaco-respiratorio. Si es sangrado varicoso, entre las primeras 12 a 24 horas. La endoscopia digestiva tiene estos riesgos, que el paciente se broncoaspire, que cuando usted le haga la endoscopia y necesite sedar al paciente, por ejemplo, le pone propofol, le pone midazolam, le pone ketamina, le pone un agente sedante, se choquea el paciente, se duerma, se produzca un estado de sedación muy profundo, o que el paciente durante la endoscopia se perfore. Cuando usted intenta, por ejemplo, ponerle un hemoclip al paciente durante la endoscopia, que el paciente se perfore. Entonces, la endoscopia también tiene sus riesgos. No hay que hacerla de forma urgente, sino cuando el paciente esté más compensado. Antes de la endoscopia, se debe intubar el paciente si tiene una hemorragia digestiva masiva, si es un paciente que tiene el estado mental que sea incapaz de proteger las vías respiratorias, también deben intubarse antes. Y hay una práctica que recomiendan algunos endoscopistas, que es la administración de proquinéticos. Proquinéticos, recuerden que son medicamentos que incrementan la contractilidad gástrica e incrementan el vaciamiento gástrico. Esos pacientes se les administra eritromicina. Desafortunadamente, eritromicina en nuestro medio no la tenemos disponible de forma endovenosa, sino la tenemos disponible en forma de jarabes o tabletas. Entonces, conseguir la endovenosa, difícil. Y el otro proquinético es la metoclopramida, pero realmente los estudios con metoclopramida preendoscópicos no demostraron que servía. Esto ya se lo había mencionado, este es el mismo Forres que les mostré al inicio y muestra el riesgo de resangrado, dependiendo si es Forres 1, 2, 3. Y dependiendo del Forres, si hay 1A, 1B, 2A, 2B, esos 4 primeros, se recomienda que se les haga intervenciones por vía endoscópica, es decir, que se le coloque un hemoclip, que se le haga esclerosis o que se le inyecten diluciones de adrenalina directamente en la lesión. Y se le ponen IVPs, 72 horas. Si el paciente tiene un Forres 2C o un Forres 3, se le puede dar salida, manejo ambulatorio.
Este es un video que nos muestra cómo se coloca un hemoclip. Se abre, por el endoscopio se mete el clip y se cierra, se manipula. Ahí se saca el endoscopio, se carga un nuevo hemoclip, se gira. Eso, por ejemplo, sería una úlcera sangrando y se cierra el hemoclip. Esos hemoclips se dejan ahí permanentes, posteriormente se caen y se eliminan por el tubo digestivo. Y esto es un paciente que se le hace una inyección de adrenalina. La adrenalina no es directa de la ampolla, sino se le va a hacer una dilución de 1 en 10.000. La adrenalina se lava primero la úlcera de forma tangencial, no directa. Cuatro cuadrantes de la úlcera. Ahí se ve cómo se infla la úlcera después de la inyección de la adrenalina. 4 cuadrantes diluida y tangencial. Y esto es en caso de una hemorragia por varices esofágicas. Aquí vamos a ver cómo se hace una ligadura. El puerto de ligadura es diferente a los demás puertos. Fíjense que tiene como una circunferencia delante, que es donde están montadas las bandas. Ahí se ven las bandas de color negro. Ahí se identifica la varice sangrante, que es esa dilatación que está ahí, se mete dentro del endoscopio, se carga, y ahí se ve como el aro de la ligadura cayó. Y así queda. Esa es una ligadura de varices. Ahí queda un cauchito, que es esto negro. Fíjense que al inicio tenía 2 cauchitos, tenía 3. Se desmontaron 2, quedó uno restante. 2 y quedó uno ahí. Profilaxis. Entonces, ¿a qué pacientes debe uno que estén hospitalizados debe administrarle profilaxis para que no hagan hemorragias digestivas? La profilaxis se hace con inhibidores de bomba de protones. No a todos los pacientes se les hace profilaxis. Hay algunos que el riesgo es mayor que el beneficio que se les da. ¿Riesgo de qué? De que hagan infecciones nosocomiales. Recuerden que cuando usted suprime el ácido del estómago, las bacterias, los agentes externos que ingresan al tubo digestivo no se eliminan con facilidad. Ya no hay una barrera protectora del medio ácido del estómago. Entonces esos pacientes pueden tener más riesgo de neumonía o de Clostridium difficile. Entonces, ¿a qué pacientes les hacemos profilaxis? A los que tengan 2 de esas condiciones que están allí mencionadas. Enfermedad aguda como choque, falla respiratoria, trauma craneoencefálico, quemaduras térmicas, pacientes con disfunción renal, enfermedad hepática, con coagulopatías, con infección conocida por Helicobacter pylori, pacientes que estén en diálisis, en ventilación mecánica, pacientes anticoagulados, antiplaquetarios o que utilicen AINES. Si tiene 2 de esas condiciones, debemos administrarle profilaxis durante la hospitalización. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Si no hay preguntas, dejamos por finalizada la reunión. Gracias. Bien.